Bienvenidos a un nuevo programa del segmento Educados. Y hoy les traemos, ¿y si tu pasatiempo favorito es hacer la tesis? Pues bueno, un tema muy interesante en la que va a aportar mucho a todos los jóvenes y profesionales que están nuevamente cursando sus estudios y preparándose, ¿no? Muy buenas noches. Un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este segmento Educados, que día a día están pendientes de nuestras redes sociales y de todos los programas y todas las publicaciones y demás segmentos que está preparando Edúcate, gracias al auspicio de nuestros queridos auspiciantes, que son Buscocho Restaurante, Headwen CIA Limitada, Desma Gestión de Operaciones y Santi Maker, ¿no? Muchas gracias por confiar en nosotros, por su colaboración y sobre todo por apoyar a este proyecto. Bueno, entonces en este programa vamos a tratar acerca de un tema que a muchos jóvenes les aqueja, ¿no? Que es el hecho de realizar su proyecto de investigación o de titulación, ¿no? Entonces es algo que siempre es un dolor de cabeza para todos los jóvenes y también para los profesionales, ¿no? Que hemos decidido tal vez seguir estudiando y generar otro tipo de preparaciones, y pues siempre es un dolor de cabeza el realizar este proyecto denominado como tesis, ¿no? En esta noche, en este programa, lo que vamos a tratar es unos tips que les van a ayudar mucho para que ustedes al momento de desarrollarse ya dentro de su carrera, usted tenga esas facilidades de cómo empezar la tesis, ¿sí? Lo más complicado es realizar la tesis. Entonces, ¿por qué nosotros nos metemos eso en la cabeza? Que la tesis es algo que tal vez bien difícil de empezarlo a hacer. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Entonces hoy lo vamos a ver con unas ciertas pautas y sobre todo unos tips que nos van a ayudar mucho a despejar todas esas dudas, ¿sí? Quiero agradecer nuevamente a todas esas personas que se están conectando con nosotros. Muchas gracias por ese apoyo y sobre todo al que estén siempre informados por este segmento de Edúcate, ¿no? Centro de Formación Integral. Bueno, entonces antes ya de adentrarnos a lo que es este tema que les va a ayudar mucho a los estudiantes, futuros profesionales o ya profesionales, les quiero comentar que cuando yo tuve la oportunidad de realizar la tesis, sí, que bueno, hice algunas tesis por ahí, entonces sí era complicado en este caso ver qué hago, cómo lo hago, a quién pido ayuda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces a veces nosotros ya salimos de la carrera universitaria o del centro de educación superior en que usted esté cursando. Decimos, bueno, ya por fin me liberé, ya no tengo que estar pensando en los deberes, en tantas cosas, pero lo que se viene es lo más complicado, que es no solo hacer la tesis, sino que ya es ver nuestro futuro y realmente ya desarrollarnos como profesionales. Entonces, el primer paso es la tesis, ¿sí? No sirve de nada, queridos jóvenes, a las personas que nos están escuchando o que van a reproducir este video. Entonces recuerden que si usted no termina completamente de realizar sus proyectos de investigación, de titulación, tesis, que le requiera de la institución de educación superior, pues usted no es como que haber arado en el mar, ¿no? Entonces tiene que hacer ese último esfuerzo. Entonces, ¿cómo podemos manejar eso? Pues aquí tenemos unas pequeñas pautas, ¿no? Decimos, ¿y si tu pasatiempo favorito es el hacer la tesis? ¿Qué entendemos cuando decimos el pasatiempo favorito? No, es lo que a mí me agrade hacer. Quizás diga, ¿pero qué va a ser un pasatiempo favorito hacer la tesis? Si al fin y al cabo eso es lo que me da dolor de cabeza. Pues véanlo como un pasatiempo al principio para que luego esto se haga un hábito. Entonces, ¿qué es lo que yo les recomiendo? ¿Sí? Ustedes hagan aunque sea 2, 3 liñitas o investigue alguna información de lo que usted quiera, en este caso, desarrollarlo, y vaya sacando esos pequeños, digamos así, preguntas en las que a usted le interesaría, ¿no?
¿Y para qué me podrá ayudar esto? ¿Será que esto me ayuda para poder solucionar tal o cual problema? ¿Será que esto será útil? ¿Será que le puedo hacer de esta manera? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vaya haciéndolo cotidianamente. Que se dedique usted una media horita o hasta unos 10 minutos al principio. Entonces usted va generando un hábito. El pasatiempo es eso, ¿no? Cuando usted se va, dice mi pasatiempo favorito es ir a ver películas en el cine. Entonces no, usted no se va a ver todos los días a ver al cine, ¿no? Usted se va a un fin de semana, quizás una vez al mes, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces para distraerse, para que usted pueda disfrutar de ese momento. Entonces, ¿cómo lo puede disfrutar? Es investigando, porque siempre uno se siente bien cuando aprende algo nuevo, ¿no? Entonces eso es lo importante. Y ahí viene la pregunta que tal vez muchos jóvenes dirán, ¿y ahora qué es lo que yo debo hacer? ¿Y por dónde comienzo? Pero antes de ello sería preguntarse, ¿qué obstáculos presentan los estudiantes para no titularse? ¿Sí? ¿Cuáles son esos problemas que nosotros atravesamos? Pues uno de ellos, como les decía, es primero el que yo ya salgo de la universidad o del centro de estudios y digo, bueno, ya, por fin acabé, y pienso que ya acabé y no, recién empieza, ¿sí? Porque ya son otras actividades que ya debo desarrollarlas. Entonces, tenemos en esto ciertos factores que debemos considerar, ¿sí? Esos factores son muy importantes de siempre tomarlos en cuenta, porque al momento de ya sentarnos en un escritorio, en un estudio donde usted se desarrolle de sus actividades, entonces lo que les pido antes de ir enunciando los factores que le hemos traído para este programa, es que usted busque un espacio en la que usted no tenga interrupciones, un espacio en la que usted se sienta cómodo y sobre todo que tenga esa tranquilidad, ¿no? Para que usted pueda pensar, pueda desarrollarse. Muchos dicen, yo pongo mi música, otros sin música. Es como usted se acomode. Lo más recomendable para poder que fluir las ideas es no hacerlo con música. Sí, cuando usted está redactando, ¿no? Es una recomendación, ¿no? Otro dice, trabajo así, pues hágalo. Pero lo importante es para que se concentre de lo que usted está redactando y vaya poniendo mayor atención. Al momento que usted esté investigando, buscando información, dando formato al texto, en fin, otras circunstancias, ahí sí puede utilizar la música, o sea, porque no va a ser un obstáculo, digamos, al momento de generar una idea, porque simplemente usted está realizando un proceso que no necesita mucha concentración, ¿no? Entonces, bueno, ya eso depende de cada uno de ustedes, pero sí busquen un espacio que tengan tranquilidad. Entonces, dentro de ello, los factores que son determinantes para que no pueda titularse un estudiante es el que se desconozca, el primero que les podemos decir es el que se desconozca las opciones de titulación vigentes en su institución de educación superior. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este momento? Que yo, quiero titularme, quiero graduarme y no sé por dónde empezar, o sea, ¿qué hago? Entonces, previo a eso, usted debe primero haber cumplido con todos los procesos curriculares, ¿no? En que ya sabe que ya tengo terminada mi carrera, ya tengo terminado la parte del idioma extranjero, ¿no es cierto? Que es el inglés, en la mayoría de universidades, centros de educación superior lo requieren. El haber ejercido como es la parte de vinculación, de prácticas, en fin, y los demás procesos que sean internos acordes a la ley de educación superior. Entonces, una vez que ya tengo eso, digo, ahora sí soy un estudiante egresado, ¿no? Que ha salido, o actualmente se les conoce como estudiantes libres. Entonces, una vez que tiene eso, ahora sí, dice, a ver, ¿qué opciones me da para graduar? Hay muchas opciones, ¿sí? Y les voy a comentar dos. Una de las que la mayoría de jóvenes se han estado postulando para realizarlo es el examen complexivo. Y la otra viene la parte de la tesis. Cuando dice, ¿qué hacer? ¿La tesis o el examen complexivo? Entonces, los dos tienen las mismas, digamos, propósitos, ¿no? Que es titularse y obtener su
su título, perdón, valga la redundancia, de profesional, ¿no? Entonces, los dos llegan al mismo fin. Pero la ventaja que tiene o el plus que tiene más en cuanto a las dos maneras de titularse es la tesis, ¿no? El proyecto de investigación. Les comento brevemente, ¿no? En cuanto a mi experiencia, que tuve la oportunidad de realizar una tesis. Me acuerdo que esa tesis yo lo hice de una manera bien estructurada. Tuve mucha presión de parte de las autoridades de esa institución de educación superior, o sea, no solo a mí, en general a todos los que realizamos las tesis. Era mucha la presión, tenemos que entregar un proyecto, digamos, que sea de calidad y sobre todo que sea útil. Entonces yo realicé un proceso en donde un lugar que yo trabajaba prestaba mis servicios hace algunos años. Y pues eso me aportó a que yo les ayudé a esa institución a que puedan apoyarse en esa investigación que yo realicé. Y luego pues tuve la oportunidad de que me contraten en otros lugares porque les interesó ese proceso que yo tuve la oportunidad de investigar. Entonces ahí viene una de las ventajas, en la que si yo tengo atributos que son útiles para el desarrollo de esos procesos de una entidad o más entidades, pues ahí está el beneficio, ¿no? Más allá de un cumplimiento de ya tengo, ahora sí denme el título, ¿no? No hay que verlo de esa manera. Y el examen complexivo, pues viene a ser el demostrar todo lo que yo he aprendido en toda mi carrera, y también hay que entregar un pequeño proyecto de algo o demostrar de lo que yo aprendí a hacer, ¿no? Que también es válido porque decir, bueno, ya saben que hice esto en mi proyecto, yo conozco de esta parte y pues ya, ¿no? Pero el que tal vez da un poco más de, no solo digamos de relevancia, sino también de que usted desarrolle destrezas al momento de ya desenvolverse profesionalmente, es la tesis, ¿sí? Porque usted no es que la primera vez que va a hacer un informe, una investigación, si sigue estudiando o no, lleva un trabajo, le van a pedir otros requerimientos y que necesita muchas de las veces realizar proyectos similares, ¿no? En cuanto a los procesos de investigación. Muy bien, entonces dicho todo esto, yo ya conozco cuáles son los procesos y opto por uno de ellos, y en este caso estamos hablando de los que son de la modalidad de los estudios utilizando la tesis, ¿no? Muy bien. El siguiente dice que no cuentan con un acompañamiento adecuado. Entonces, una de los cuellos de botella o los obstáculos que se generan para que el estudiante pierda esa motivación, ¿sí? Es el no tener un acompañamiento adecuado. Y quizás el acompañamiento adecuado no solo depende del profesor guía, del docente guía que se le llama tutor, ¿sí? de esa tesis o director de tesis, depende cómo lo tengan estipulado en cada institución de educación superior, pero no hay un acompañamiento también de ciertos grupos que deben estar inmersos en la tesis, como autoridades, encargados del proceso de titulación, que me ayuden a solventar muchas dudas y sobre todo que me den una guía clara de qué es lo que yo debo desarrollar, ¿sí? Eso, en cuanto a las dificultades teóricas metodológicas, ya eso es un proceso que conlleva muchos años, ¿sí? Entonces aquí hay algo que quiero ser bien puntual en lo que les voy a comentar. Es que cuando yo genero procesos teóricos metodológicos, eso ya viene dentro del desarrollo de nuestra profesión, ¿no? Desde el principio que nosotros nos inscribimos, estamos constantemente desarrollando esas habilidades teóricas metodológicas. Y lamentablemente, les digo con la experiencia que puedo también generar en la parte educativa, los estudiantes pues no tienen esa facilidad o tienen ese conocimiento para poder aplicar la parte teórica y metodológica. Entonces la parte teórica, pues bueno, ya cojo un libro, cojo un texto y ya, y no es que cojo y transcribo y ya, ¿no? Debo saber qué es lo que a mí me sirve de esa investigación, de ese libro, de ese texto, de esa biografía, etcétera, para yo generar y establecer los procesos metodológicos de cómo desarrollar mi investigación, ¿no? Hablando del proceso solo de investigación enmarcado a la tesis. Entonces, para ello sí hay asignaturas que
que les ayudan a generar lo que son la parte de investigación, pero hay que reforzar. Entonces aquí yo lo que les digo, para superar eso, si desconoce, coja un curso de lo que es metodología de la investigación, ¿sí? O busque en la web y trate de ver la manera de cómo poder generar ese proceso teórico metodológico, ¿sí? De hecho, nosotros como centro de educación, centro de formación integral, proporcionamos lo que son los servicios de capacitación en metodología de la investigación y también lo que tiene que ver el desarrollo y asesoramiento de lo que son los proyectos de investigación, titulación, tesis, etcétera, ¿no? Muy bien. Hay una de las excusas que todo el mundo ponemos, ¿no? ¿Cuál es la mayor excusa? Es que no tengo tiempo, es que no sirve mi computadora, es que no me voy a la institución educativa y no me toman en cuenta, es que mi enamorada no me deja salir, es que mi novio es celoso, miles de cosas. Entonces, esa falta, ¿sí?, de tiempo o disciplina que nosotros no la manejamos, pues es un factor muy determinante. Entonces, por eso decía, ¿cómo rompo eso? O sea, yo sé que es fácil decirlo, ¿no? ¿Cómo puedo romperlo, hacerlo cotidianamente? Como les decía, ¿no? Véanlo como un pasatiempo, por eso he dicho el pasatiempo, ¿no? Hágale unas leñitas, al siguiente de otras leñitas, ya no importa cuánto se demore, porque la ley les da un año, ¿sí? Un año para que ustedes puedan realizar la tesis, entonces es suficiente ese tiempo, ¿no? Como para que usted vaya desarrollando y generando un hábito. Y ser disciplinado, ¿no? Te diga, a ver, como cuando va a jugar fútbol, ¿qué dicen los amigos? Verás, a las 8 en punto tienes que estar aquí, y usted está ahí, pero 7:30, porque si llega más de las 8 ya no le pusieron a jugar. Entonces, de igual forma, usted vea la manera de establecer un horario para que usted vaya generando, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver a romper esa falta de disciplina que nosotros, todo el mundo tenemos, ¿no? Todo el mundo, no solo los estudiantes, en general. Muy bien, otro de los factores que tal vez retrasan el proceso para que usted se pueda titular es la incapacidad reflexiva o de argumentación. Y esto se enlaza, como lo que les decía, en las dificultades teóricas metodológicas, porque cuando uno es más reflexivo o genera más argumento, cuando está constantemente capacitándose, está constantemente investigando, está constantemente generando preguntas, leyendo, etcétera, etcétera. Entonces eso ya depende de uno, ¿no? Cada uno puede generar esa parte de argumentación, sobre todo, y ser reflexivo, ¿no? Porque muchas veces, y ahí me voy a saltar un poquito, es que se ha pervertido el concepto de la tesis, ¿no? Que es uno de los factores determinantes también. ¿Por qué se ha pervertido el concepto de la tesis? Porque pensamos, que la tesis es coger de un texto, coger de algún autor y simplemente transcribirlo, ¿no? Pues ahí viene la parte reflexiva y de argumentación, ¿no? A ver, ¿qué es lo que dentro de mi investigación, dentro de lo que yo quiero desarrollar, pues qué es lo que me va a servir y que voy a utilizar, ¿no? Entonces no se le es de coger y copio y ya se fue, ¿no? Entonces eso hay que aclarar, que no hay que generar o pervertir, como dicen, no hay que ser pervertidos. Y hay que, en este caso, tener esa parte de argumentación. Y otra de las partes que también sí afectan mucho es el tema de la memorización, ¿sí? Lamentablemente nuestro sistema de educación tiene un proceso de enseñanza en base a la repetición. Entonces estamos constantemente repitiendo y repitiendo para poder aprender, ¿sí? Hay ciertas cosas que tal vez nuestra educación en nuestro país, en nuestro medio, no los han hecho de esa manera, ¿no? Entonces el ser memorista también dificulta, porque yo me aprendo de memoria y después cómo razono. Entonces eso también es una de las fallas. Entonces, ¿cómo eliminamos el tema de la memorización? Es mediante la lectura comprensiva, ¿no? Yo cojo un libro y voy leyendo y analizando constantemente qué es lo que me quiere decir. Puede ser una novela, puede ser un tema que sea dentro de la profesión, lo que sea, pero yo voy a ir con eso ya rompiendo ese esquema y tratando de ver el porqué de las cosas, argumentar y ser reflexivo, ¿no?
Entonces, no quiero decir que estos que les acabo de mencionar, estos factores, sean los únicos, no, hay muchos más, ya depende de cada persona, pero son, en base a la experiencia, les diré, son los que más han sido comunes al momento de preguntar a los estudiantes o de ver las acciones de los estudiantes y en qué es en lo que falla, ¿no? Y sobre todo, les puedo decir, en las tres, de todas estas, los tres que ya son, depende mucho del estudiante, es primero la falta del tiempo o de disciplina que deben generar ese hábito, ¿sí? Y que tienen que realizarlo, la dificultad teórica metodológica y lo que es la parte memorista, ¿no? Entonces eso sí tienen que trabajar mucho. Muy bien, eso en cuanto a los factores. Pero luego de eso vamos a ver lo que tiene que es, a ver, cómo iniciar ya la tesis, ¿sí? Con éxito, ¿cómo lo hago? Entonces yo ya establecí ciertos parámetros, ¿no? En la que yo voy determinando qué es lo que debo ver antes y tengo que ir evitando, ir trabajando. Entonces ahora viene, ¿qué me aconsejas? Me dice, ¿no? ¿Qué me aconsejas tú para realizar una tesis con éxito? Entonces yo les puedo decir que sigan estos tips que les voy a mencionar, pero que no sea solo por momentos, sino sea constantemente, en todo el transcurso que voy haciendo mi proyecto de investigación de titulación. Primero, revisar el reglamento de la tesis. Toda institución, por ley, ¿sí? Dentro de la LOES, que es la Ley Orgánica de Educación Superior, estipula que debe generarse un reglamento para la graduación, para los graduados, los estudiantes libres, ¿no? Los egresados que van a optar por esas modalidades de titulación. Y ese reglamento debe estar tan bien estructurado en la que el estudiante tenga toda esa herramienta para decir, a ver, ¿qué es lo que debo hacer primero? ¿Qué es lo que me recomienda, cómo debo presentar? Etcétera, ¿no? Y dentro del reglamento se encuentra el formato de tesis. Muchos dicen, no, es que el reglamento es el formato. No, ahí hay una equivocación. El formato de tesis siempre es una estructura que más luego les vamos a comentar acerca de un genérico de cómo está estructurado ese esquema o ese formato de titulación, ¿sí? De un proyecto, de un plan de tesis. Pero lo importante es que ese esquema, que solo es como el nombre lo dice, algo que debo seguirlo, ¿sí? Donde me va a dar una guía, debe estar dentro del reglamento de las tesis. Debe estar especificado, ¿sí? Para qué sirve cada uno de esos capítulos, secciones, ítems, como lo tengan, para el desarrollo de la tesis. Entonces, por eso es muy importante que ustedes conozcan el reglamento. Y si está bien estructurado, el estudiante no va a tener que ir a preguntar acá, vea, profe, ¿y ahora qué hago? ¿Qué hago? ¿Con qué tipo de letra voy a escribir? O sea, entonces yo creo que todas esas cosas deben estar bien estructuradas, ¿no? Y constantemente ir revisando. Y ahora no me acuerdo cómo era que tengo que realizar y en este punto, entonces reviso el reglamento, ya sé, recuerdo, ¿no? Determinar un buen equipo de trabajo. A ver, aquí quizás no muchos lo realizamos de esta manera, ¿no? Me incluyo, en su momento no lo hacía de esa forma, ¿no? Pero para eso estamos con este segmento Educados. ¿Qué es lo que nosotros debemos considerar? Sí, es, a ver, si yo voy a poner dentro del ámbito financiero en el cual yo me desenvuelvo, ¿no? Entonces, a ver, si yo voy a analizar un tema netamente financiero, económico, y necesito yo conocer cómo desarrollar esa investigación que yo estoy pretendiendo, ¿no? Entonces, la universidad o el centro de educación superior, ¿qué es lo que me va a decir? ¿Sabe qué? Este es su tutor guía, sí, docente guía, en la que le va a tratar de generar todos los conocimientos o ayudar en las dudas que usted tenga para el desarrollo de ese proyecto. Y obviamente esa persona va a ser un especialista dentro del área en la que usted está investigando. Pero nos quedamos solo hasta ahí. ¿Por qué? Porque todavía nos faltaría analizar los demás parámetros, como es, por ejemplo, el tema de la redacción. Entonces ahí yo debo buscar, si no es un familiar, otro docente, que también debe haber en la institución de educación superior, que sepa de lo que es el proceso de manejo de las normas de escritura, depende de la que se pida en el reglamento de tesis,
en la que me ayude a ver la sintaxis, me ayude a ver toda esa forma de redacción en la que me va a ayudar al momento de lo que yo quiero redactar, ¿no es cierto? Lo decíamos argumentación sobre todo, ¿no? Entonces, eso es otra parte. También quien me ayude al manejo de la utilización de la herramienta para el desarrollo de la tesis, como es puede ser un tipo Word, ¿sí? El tecnológico o cualquier otra herramienta que utilizo. Si yo no conozco, entonces debo también ver una persona que me ayude a ver cómo hago esto, cómo estructuro esto. Sé que en la universidad o en la institución de educación superior sí nos capacitan o hay materias de marcadas a lo que es a la parte tecnológica, pero siempre hay procesos que tal vez desconocemos, no lo vimos o simplemente no asistimos. Ahí se hicieron la pera, me voy. Ahí están las consecuencias, por no entrar a redacción, por no entrar a lo que es la computación o lo que sea, como tengan el nombre de la asignatura, ahora son las consecuencias, ¿no? Pero ahí hay que ir armando ese tipo de equipo de trabajo para que ustedes puedan desarrollar una investigación de buena calidad y sobre todo que sea de menos dificultad al momento que ustedes ya sean evaluados o revisados, ¿no? Muy bien, y como rompo, les decíamos, la parte del tiempo y de la disciplina. Ya decíamos que vean como un pasatiempo, poco a poco voy poniendo ahí lo que vaya investigando, minutos, horitas, pero deben hacer una planificación y organización de los avances. Muchas instituciones de educación superior sí tienen un cronograma en la que le dicen, a ver, debe presentar 2 o 3 defensas o predefensas, deben utilizar ciertas reuniones con el tutor para revisar, etcétera. Pero si no los hay o no las exigen, porque puede ser que solo esté ahí, si usted va ya no les revisa, o sea, depende de cada uno de ustedes. Entonces, sí es importante que usted los lleve un cronograma. A ver, le digo, usted mismo póngase, hable con el tutor o usted diga, a ver, revíseme cada determinado tiempo. En el centro educativo de educación superior en la que yo obtuve una preparación, el tutor en ese momento nos decía, a ver, termine un capítulo y venga. Si yo terminaba el capítulo, iba. Y cada vez que iba me decía, falta esto, vaya. Una vez que dijo, muy bien, el siguiente capítulo y así. Y luego que ha pasado todos los capítulos, igual al final me decía, vea, esto también cámbiale en este capítulo, otro, pero uno ya iba avanzando, y conforme me vaya organizando, ¿no? Entonces yo iba eso, decía, cada mes, ya depende de mí, ¿no? Me sabe que yo cada mes voy a venir, entonces venga, ¿no? Y lo importante también es revisar toda la parte bibliográfica. Entonces, entre más usted se abombe, sí, se bombardee de investigaciones similares a la que usted quiere tratar, pues va a tener mayor beneficio, porque es que ellos hicieron este otro, entonces usted va a tratar de sacar algunos argumentos que le puedan ayudar al desarrollo de su investigación. Sí, muy bien. Ahora sí, una vez dicho ya primero las pautas, ahora quiero hacer un pequeño paréntesis, una pequeña pausa para ir recapitulando lo que hemos ya conversado, ¿no? Lo primordial es vencer los obstáculos, ¿no? Y esos factores determinantes, ¿no? Entonces yo voy a ir viendo cómo voy a ir manejando para poder eliminar todo eso y generar un hábito y todo lo que hemos hablado. Una vez que ya hago, ahora sí, para realizar mi tesis debo, en este caso, tener las pautas necesarias de cómo iniciar, pues, ver el reglamento, ¿cierto? En cuanto a qué modalidad voy a optar, cuál sería el proceso de todo lo que yo voy a requerir y muchos de esos otros pasos, establecer cronogramas, en fin, ¿no? Y una vez que tengo eso, ahora sí me voy a realizar lo que es la tesis propiamente dicha. Por eso hay un plan de tesis, un plan estructurado de la tesis. Para este plan estructurado, ¿qué es lo que yo debo manejarme? Es tener el esquema actualizado. Aquí, por favor, tengan mucho cuidado. Actualizado, ¿sí?
Acá nos comentan que están todavía no empiezan a hacer la tesis y están una tortuguita. Sí, es verdad, a veces nosotros sí nos confiamos mucho y decimos, tengo un año, cuando después ya pasó el año, así, ya son una prórroga más de 6 meses y después terminamos nunca sacando el título. Así que por favor, pónganse en pilas, chicos, pónganse en pilas, ¿no? Muy bien, entonces ahí sí genero ese esquema o ese plan de tesis que sea actualizado. Ojo, ¿no? Porque ya ha habido casos que estudiantes o por desconocimiento o por descuido, ¿sí? O por falta de información de la institución, hacen otro esquema y van a presentar, pero este no es, tienen que repetir todo nuevamente, ¿sí? Entonces por eso tener mucho cuidado. Entonces, ¿qué contiene el esquema? Aquí vamos a establecer un genérico nada más, ¿no? Y hemos recopilado de algunas instituciones en las que hemos podido colaborar y también que las personas o los estudiantes nos han contactado para generarles una asesoría y dentro del proceso de su graduación. Entonces, para ello el esquema de la tesis como tal, esta es primero generar un planteamiento del problema y ahí determinar sus objetivos. ¿Cuáles son las dificultades que acarrean las instituciones de educación superior en general? Es que al estudiante le piden, a ver, tráigame el tema. ¿Ya? ¿Qué quiere hacer? Entonces el estudiante ve algo que le llama la atención y plasma ese tema y después dice, ya está, muy bien, aprobado, pero ahora sí, ¿cuál era el problema? Dice, chuta, no sé, pero es lo que quiero hacer. Entonces a veces nosotros puede ser que tengamos una idea tan brillante que pueda que sea útil o no, pero no hay problemática o no necesita una investigación. Si en muchos de los casos no necesita investigación. Sabe que yo quiero generar un proceso para controlar el tiempo de ingreso y de salida de los trabajadores para que tenga un mejor rendimiento, etcétera, etcétera. Y cuando vea eso, solo hágale con un proceso de timbrado de un biométrico o de otra forma de control y se acabó. O sea, ¿dónde está la investigación? No, estoy poniendo solo un ejemplo nada más, ¿no? Digo que lo hagan o lo han hecho así, pero hay que ver realmente lo que me desarrolla esa problemática. Y para describir un problema debe tener dos aspectos fundamentales, y ahí lo que yo sugiero, hay muchas herramientas para analizar un problema, pero yo les sugiero hacer el árbol de problemas, que es el más sencillo y utilizado en la mayoría de instituciones educativas y sobre todo en procesos de investigación, que es ver el problema y que ese problema se desglose en causas y ver los efectos que pueden ocasionar. O sea, muchos de los estudiantes fallan en determinar qué es una causa y qué es un problema, ¿no? Si ese problema que yo le tengo me genera muchas preguntas, causas, ¿y por qué pasa esto? ¿Y por qué pasa esto? ¿Y para qué se? Etcétera, entonces ese es el problema. Pero si yo pongo una sola causa y que le creo que es problema y no me sale más causas dentro de eso, pues no hay problemática y esa viene a ser una causa. Ejemplo, ¿no? ¿Sabe qué? La escoba está dañada. Entonces es mi problema, que se dañó la escoba. Entonces dice, ¿cuál es la causa? Se rompió. ¿Y cuál más? Nada más, está dañada, se rompió. ¿Cuál es otra? Entonces eso no es una problemática, ¿no? Entonces hay que ver qué es lo que conlleva y ver qué es lo que repercutió en todos los procesos y generaron varias causas. Entonces eso es lo importante, ¿no? Determinar, diferenciar la causa del problema. Una vez que ya tengo establecido el problema con causas y efectos en ese árbol de problemas, determino los objetivos, ¿no? Pero para determinar esos objetivos del problema tiene que nacer el tema o el título de la investigación, ¿sí? Entonces yo analizo, veo que mi problema es la falta, se me ocurre, ¿no? La falta de presupuesto, ¿no? Es una de las problemáticas que hay. Pues debo establecer si realmente eso me genera esa falta de presupuesto, me afecta en otras áreas y tiene varias causas y le determino, entonces voy a proponer un plan o un proyecto
que me ayude a establecer una proforma presupuestaria, como desarrollar una proforma presupuestaria, porque no hay presupuesto, ¿no? Siempre no saben ni cómo asignar el presupuesto, entonces voy a plantear eso. ¿Y cuáles son mis objetivos, ¿no? Dentro de ese problema que ya nació mi tema como tal, entonces yo voy a determinar mi objetivo general y mis específicos, ¿no? Entonces, ¿qué me sirven para los objetivos? Es dar el camino por el cual yo debo ir avanzando y trazando. Muy bien, luego de eso tenemos otra sección u otro capítulo que es el marco teórico, ¿sí? Aquí viene la parte bibliográfica y generación mediante artículos científicos. Entonces, el marco teórico es simplemente la sustentación de mi investigación, ¿sí? A ver, ¿en qué se fundamenta? ¿En qué se sustenta? A ver, usted me dice que quiere realizar una proforma presupuestaria. Ya, ¿en qué se está fundamentando usted? ¿Qué es una proforma presupuestaria? ¿Sí? ¿Cómo se la desarrolla? ¿Qué ventajas tiene? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito? En fin, ¿no? Entonces yo voy determinando mediante investigaciones bibliográficas o de generación de artículos científicos en la que tengan investigaciones similares, ¿no? Que me van a encaminar, ¿sí? Entonces es muy importante. Luego viene la parte metodológica. En la parte del metodológica que habíamos dicho que hay problemas al inicio, ¿no? En la parte teórica metodológica. Entonces es cómo voy a desarrollar la investigación, qué tipo de investigación voy a desarrollar. Conforme ha avanzado el tiempo y la manera de investigar, ya hay otro tipo de investigaciones mucho más avanzadas que el generar solo un modelo inductivo o deductivo, que es el más utilizado, ¿no? Hay muchos otros métodos, ¿sí? Pero los que más se utiliza dentro, sobre todo del nivel universitario de pregrado, que es el tercer nivel, es el inductivo deductivo, ¿sí? Aunque sí hay otros que generan más allá de eso, pero hay que irlo paso a paso, ¿sí? Yo sé que tal vez a nosotros el tema de la investigación, sobre todo para los jóvenes, si se les complica la parte de investigación, pues yo les sugiero que cojan métodos que les ayude a desarrollar de una manera rápida y clara, ¿no? Sobre todo. Entonces, dentro de eso ya la parte metodológica, ver cómo va a recopilar la información, cómo ya va a generar los resultados, etcétera, etcétera, a fin de que ese sea mi soporte para sustentar, ¿sí? Para sustentar en qué se apoya mi investigación. A esto sirvió por tal o cual. Hice una comprobación de hipótesis, generé variables, solo fue una parte de propuesta nada más, que me exigen también dentro de educación superior, en fin, ¿no? Y luego de eso tengo lo que son los resultados y la discusión. Entonces, los resultados es demostrar lo que yo investigué. Si es que es hipótesis, se comprobó o no la hipótesis, la variable independiente o dependiente si fueron relacionadas, si hubo esa afectación o no, esa propuesta que estoy generando, si es viable, porque hice unas encuestas, unas entrevistas, etcétera, y generar esos resultados que al lector, sobre todo al lector, a la persona que va a recibir ese proyecto, esa tesis, entonces va a decir, ah, sí, es verdad, sí se demuestra que al haber hecho esta investigación mediante este tipo de análisis, pues arrojó que si es viable, no es viable o se desarrolló de otra manera, ¿no? Y la discusión, por lo general, muchos dicen, la discusión, ¿qué hago? La discusión es, como dice, dar una síntesis o dar un pequeño resumen de los contratiempos que tuve o de los puntos importantes que tuve dentro de mi investigación. Yo voy a otra carrera, ¿no? Estoy realizando las calibraciones de una máquina que yo estoy desarrollando y quizás para realizar determinado producto, la calibración que yo pretendía mediante mi investigación no fue eficaz por tal material, lo cual nosotros nos obligó a cambiar la calibración o la resistencia del material, etcétera, etcétera, y vimos que sí se dio mejores resultados. No los previstos inicialmente, pero el ajuste es significativo, etcétera, ¿no? Entonces yo voy viendo qué es lo que a mí me ocasionó algo que no pude desarrollar de la manera inicial o que fue algo beneficioso. Saben que nosotros pensábamos que con esa aplicación que nosotros
lo desarrollamos, íbamos a tener un beneficio de un 20-15% y tuvimos de un 60-80%. Entonces fue algo más de lo esperado también, o sea, esa es la parte de la discusión. Y la parte ya de la sustentación de la tesis, que sería la propuesta, ¿no? Aquí la propuesta es qué es lo que yo voy a generar después de haber realizado mi investigación. Ya, por ejemplo, habíamos dicho de la proforma presupuestaria, hay déficits o hay falta de planificación, no existe presupuesto, etcétera, etcétera. Yo de eso voy a proponer que se debe generar una proforma presupuestaria de la empresa, y para ello yo presento en esa propuesta el formato, la forma de aplicación, etcétera, etcétera, o depende del tipo de tesis ya desarrollado y comprobado, etcétera, etcétera, ¿no? Depende del nivel y el alcance que tenga, ¿no? Y por último están las conclusiones, ¿no? Entonces, las conclusiones, a ver, ¿qué puedo decir de esta investigación? Ayuda, no ayuda, etcétera, y muchos otros procesos, ¿no? En cuanto a lo que yo pude generar. Muy bien, eso en cuanto a lo que tiene que ver el esquema. El formato como tal. A ver, el formato me ayuda a que yo debo establecer cómo voy a presentar. Ese es el formato, ¿no? ¿Cómo voy a presentar? Recuerden, como les había dicho, ¿no? Dentro de lo que es el formato y lo que tiene que ver lo que es el esquema, ¿eso en dónde está? Está en el reglamento de tesis, ¿no? El reglamento de tesis. Entonces, el formato es considerar primero tipo y tamaño de letra, lo que decía, ¿no? Que tipo y tamaño de letra, espacio, sangría, etcétera, etcétera. ¿Cómo va a estar compuesto el esquema, ¿no? Mediante, sería secciones, como hemos dicho acá, ¿no? Secciones, capítulos, etcétera. Y los preliminares. ¿Qué era un preliminar? En este caso, los preliminares estamos hablando que son documentos o páginas que me dan la entrada a lo que ya va a ser el desarrollo de la tesis como tal, ¿no? Entonces, por lo general, yo le he puesto ahí son los índices, ¿no? Los índices de contenido, de tablas, figuras, etcétera, etcétera. Y lo que tiene que ver con la introducción, lo que viene de la dedicatoria, autorizaciones, aprobaciones del proyecto, en fin, ¿no es cierto? Ya. Y ver la normativa de redacción, que por lo general es la APA, ¿no? Depende del tipo de carrera, pero la más utilizada en muchos de los casos es la APA, que es en cuanto a la forma de la escritura. ¿Sí? Muy bien. Una vez ya establecido cuáles son sus parámetros, entonces les vamos a presentar unos tips que van a ser de mucha ayuda para ahora sí ya redactar la tesis, ¿no? Para tener una buena redacción, ¿no? Si ven, todo se va concatenando, ¿no? Primero, que lo debo establecer, superar esos factores, esos obstáculos que tengo, ver qué debo considerar antes de hacer la tesis, ¿cierto? Ver mi equipo de trabajo, etcétera, etcétera. Ahora sí, veo el esquema, ya sé qué esquemas nomás hay, cómo debo desarrollarlo, y ahora sí voy a hacer la redacción. Entonces, dentro de esa redacción, sí, yo debo primero tener conscientes ciertas cosas que yo les voy a comentar, pero que no son cosas de otro mundo, hasta, como dice, hasta de sentido común puede ser, pero es preciso que ustedes lo hagan y lo pongan en práctica. Pero, antes de darles ya lo que es los consejos para una buena redacción, les quiero leer una frase que es muy importante, ¿no? En la que usted se va a dar cuenta de que para todo proceso de investigación, no solo de investigación, pero para todo proceso que sea de generar un nuevo conocimiento, ¿sí? Sobre todo y desarrollo, como es el proyecto de titulación o de investigación, es aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Entonces, ¿qué nos dice Vargas Llosa, no? Y ahí está la respuesta ante todo, ¿no? Entre usted más se culturice, más lea, ¿no? Más investigue, más esté constantemente generando nuevos conocimientos mediante la investigación, pues usted va a tener una mejor redacción. Es indudable eso, ¿no? Si usted no puede generar eso, pues automáticamente
o ser más elocuente es porque usted no ha generado ese proceso de lectura. Entonces, les invito a que hagan esa cultura de la lectura. Muy bien. Entonces tenemos lo que son ya los consejos de redacción, que son las generalidades. Vamos a comenzar por las generalidades. Dentro de las generalidades les puedo comentar que es fundamental, ojo, ¿no? Por eso decía, es algo hasta de sentido común, pero a veces lo decimos por decir, pero no lo analizamos realmente el impacto que tiene, ¿no? Es fundamental pensar antes de escribir. Sí, es fundamental. ¿Por qué les digo? Porque a veces nosotros solo tipeamos, ¿sí? Vemos el texto y tipeamos, estamos copiando y no sabemos ni qué estamos tipeando, qué estamos escribiendo. O simplemente viene alguien, ¿sí? Viene alguien y ¿qué hace? Y nos comienzan a estar escribiendo, dictando, y nosotros simplemente estamos copiando y no sabemos, ¿no? Por eso es necesario que nosotros tengamos presentes que al momento de escribir estemos, como dije, aislados, concentrados, y que nosotros podamos tener la tranquilidad para desarrollar el texto que nosotros queramos realizar, ¿sí? Muy bien. Hay que también considerar que los trabajos técnicos y científicos, como los que ustedes van a desarrollar en su proyecto de titulación, no son novelas. Hay otros que dicen, no, yo ya le meto labia, yo soy experto para la labia, a mí nadie se me escapa. Y damos un texto, pero de unas 15 hojas, pero no decimos nada. No, entonces no nos interesa de como cuando leemos, que son interesantes, ¿no? Las que nos gusta la lectura, y cogemos, vemos que pasó por el camino, que se le cayó el esfero, y el esfero era tan brillante que no podía dejar de verlo, y otra persona se acercó a cogerlo con su mano derecha y... ¿no? Entonces nosotros en una novela nos cuentan eso para nosotros imaginarnos, ¿no es cierto? Y poder llegar a descifrar ese personaje que quiere transmitir el autor. Pero en una tesis no podemos ser tan específicos en ese modo, no es una novela, simplemente es directo. Mediante la investigación se obtuvo tales resultados del procedimiento para efectuar tal o cual proceso es el siguiente mediante una estructura, etcétera, etcétera, ¿no? Toda esa parte que sea, tampoco que sea tan directa, pero que sí sea lo necesario, ¿sí? Y lo importante. Copiar de uno es plagio, ¿sí? Por eso hay que citarlo. Entonces, miren, si ustedes decían, ¿no? Lo que en principio la tesis se ha venido a pervertir, a generar algo pervertido en la tesis. Sí, por eso es muy necesario que usted, ¿sí? Que usted tenga conocimiento sobre todo en el tema de redacción, que es las normas APA, ¿sí? Lo que es el cómo citar, ¿no? Y si es que hay otro tipo de normas de redacción, que sí los hay, sí, que hay muchas en software, hay unas, en la parte de ingenierías hay otras, en fin, hay muchas, ¿no? Pero la APA es la más utilizada. Muy bien. Otros aspectos que debemos considerar, sobre todo para el tema de la redacción, es el utilizar una herramienta de referencia bibliográfica como el Reference Manager, ¿sí? El ReadWorks o Zotero. ¿Qué me ayuda con esto? Si usted pone ahí, le va a dar ya usted dice, a ver, yo quiero citar en APA tal cosa, usted le pone ahí una referencia y ya usted le va a arrojar automáticamente cómo tiene que usted citarlo. Depende del tipo de norma que usted escoja, etcétera, etcétera. Entonces va a ser muy fácil para que usted no tenga problemas al momento de hacer la redacción. Y ahora, ¿cómo pongo? ¿Era consagría? ¿No era consagría? Entonces le va a ayudar muchísimo, ¿no? Antes de plantear o antes de ya de generar las soluciones, usted debe plantear 3 o 4 alternativas. Entonces dice, a ver, yo sé que mi propuesta va a ser la proforma presupuestaria, ¿no? Dentro de eso, ¿y cómo va a ir desarrollando? Entonces tiene que ver, no solo va a ser una, tiene que ver cuál de esas alternativas que usted va a plantearlo se acoge más para dar solución al problema. Aquí se me olvidó algo, ¿no? Recuerden que el tema que usted está planteando, que va a embarcarse una propuesta, es la posible solución al problema, contestar esa pregunta de investigación.
Muy bien, y antes de explicar las alternativas, hay que escribir y describir el problema, lo que les acabo de comentar, ¿no? Entonces hay que ver cuál es esa problemática para generar esas alternativas. Muy bien, entonces en cuanto tiene que ver al tema de la redacción, también tenemos ciertos parámetros que ya debo ir estableciendo, sobre todo en función a cómo voy a ir desarrollando mi texto de investigación. Entonces ahí les he traído unos tips igual, brevemente les voy a comentar. Por ejemplo, en cuanto a la redacción, hay que hacer un breve resumen de 10 líneas, ¿sí?, con las que se quiere decir el documento, o sea, ideas, eso es lo que les decía, ¿no? ¿Qué les comentaba yo? Les decía que ustedes vayan generando poco a poco ciertos parámetros, ciertos hábitos. Por eso el pasatiempo, que les decía que su mejor pasatiempo sea la tesis. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Coge líneas, va haciendo, aunque sea unos minutitos, y lo deja, y al siguiente día, y así sucesivamente, con el fin de que usted estimule la redacción. Tenemos también que en el Word, que les decía, coger la persona que les pueda ayudar, es utilizar bien el formato de esquema, ¿no?, de Word, que nos va a ayudar. Entonces, si no hay, pues se pueden capacitar o investigar en la web. Aquí hay algo que deben acotar, ¿no? Un trabajo extenso no es un buen trabajo, y un trabajo resumido no es un mal trabajo. Entonces, si nosotros vemos dentro ya de todo lo que nosotros estamos estableciendo, es importante que usted conozca, ojo, no, que usted conozca que el hecho de yo de tener mucha información ya redactada o plasmada en mi texto, no quiere decir que sea bueno. Tampoco va a decir que es de todo malo, pero no porque tiene muchas hojas es bueno. Y otro también criterio es que si yo tengo poco una redacción, dice, pero si es unas 40 hojas, no, también no quiere decir que sea malo. Todo está en función a lo que usted va a investigar y cómo usted tiene esa habilidad para contar y demostrar, porque la tesis es prácticamente un resumen o digamos una redacción, valga la forma para decirlo, que usted está comentando de lo que usted hizo, ¿cierto? Entonces eso hay que acotar. Hay que corregir cuando se haya escrito lo que se tenía que escribir, pero ante todo corrija. ¿Qué quiere decir esto? O sea, muchas de las veces nosotros estamos acostumbrados, ¿sí?, a simplemente escribir, ¿sí? Y pasó una coma, se me fue por ahí, o se me tipió mal, yo estoy corrigiendo, escribo 2 letras y estoy corrigiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se me va la idea. Pues por eso es importante redactar y al final, bueno, ya después corregirlo, pero eso sí, como dice, corríjalo, no se olvide. Pero no hasta ese momento, porque si usted dice, escribe apenas una línea y vio que arriba no puso con tilde, no puso con mayúscula, escribió mal, lamentablemente se le va la idea y pues ahí sí nuevamente va a tener que revisar y cuál fue eso lo que usted quería hacer. Muy bien. Otro muy importante es leer en voz alta con entonación adecuada al texto escrito. Eso sí es fundamental. O sea, coja la lectura de su proyecto una vez que ya lo haga y léalo en voz alta. Eso le va a ayudar. Aquí al momento que usted lee va a escuchar, yo no entiendo lo que escribí. Pero va a entender otra persona. Entonces, con eso, pero aquí también no he puesto la coma, etcétera, ¿no? Entonces, las pausas que usted tiene que hacer en la parte ya de la redacción, de la gramática y todo lo demás, ¿no? Pero también otra que les puede ayudar, un consejo que les puedo dar, es que usted le diga a su hermano, a su papá, a su tío, amigo, enamorado, novio, novia, etcétera, toma la tesis y léele, dime qué tal te parece. Y si no conoce el tema, mucho mejor, porque la idea es de que lea una persona que no sea del tema. Pues va a leer, aquí esto y esto para qué sirve, pero aquí no entiendo, que se toman. Entonces le va a dar otro criterio. Entonces con eso usted va a tener mejor forma de hacer las correcciones que tenga que hacerlo, ¿no? Muy bien. Y para terminar con estos tips, es que el capítulo de conclusiones es lo penúltimo que se tiene que hacer.
y el capítulo de introducción es lo último que se debe acabar. Entonces, muchas de las veces nosotros pecamos, ¿sí? Sobre todo cuando estamos aprendiendo a realizar un proceso, es hacer la introducción primero. Pero la introducción, como el nombre lo dice, me va a dar una previa, ¿sí? O me va a argumentar algo de lo que yo voy a encontrar en ese trabajo. Entonces dice, a ver, en la introducción va a estar cuál es el objetivo, cuál fue la metodología que ocupé, ¿sí? En qué me estoy fundamentando, cuáles fueron los resultados esperados, lo que se obtuvo y qué pudo haber concluido. Entonces en esa introducción entonces va a estar un resumen, un compendio de todo, todo lo que yo he visto, ¿no? Entonces para ello es importante y desarrollo todo el proceso y ahí hago la introducción. Igual lo que dicen las conclusiones es lo penúltimo, como dice antes de la introducción, porque no puedo concluir algo sin saber. Obviamente no es de sentido común, pero es importante aclararlo. Bueno, eso es en todo lo que les puedo comentar acerca de lo que es la tesis. Entonces, uno de los consejos que les puedo dar para terminar con este podcast es que usted vea a la tesis como un pasatiempo, no lo vea como algo que sea de presión, de obligación. Encuéntrele ese gusto para realizarlo, ¿no? Quizás muchos a mí no me gusta, como digo, a ver, a usted no puede decir qué le gusta o no le gusta, algo que usted nunca lo ha hecho. Habría, ¿cuántas veces he hecho la tesis? Dices, mi primera vez entonces, ¿no? Quizás hay perdón con la palabra que voy a utilizar, a veces mucho satanizamos el decir es que la tesis es lo complicado, por eso me voy a otra modalidad. Pues no, es quizás el desconocimiento de. Entonces, con todos estos procesos que les hemos mencionado en este programa, que esperamos que les pueda ser de mucha ayuda y sobre todo que puedan ya comenzar a hacer su tesis. Inicia su tesis, ¿sí? Estamos nosotros como Edúcate dispuestos a ayudarles en todos los requerimientos que ustedes así lo deseen. Pueden buscarnos en nuestras redes sociales, conocen en Facebook, en el Instagram, en el YouTube y también en el TikTok. Y también contactarnos a nuestro WhatsApp, que es el 099-8800-521 para cualquier proceso que ustedes lo requieran. ¿Sí? Queremos agradecerles mucho por haber estado con nosotros en este programa y recordarles que nosotros seguiremos generando esos conocimientos para que usted pueda tener todas esas herramientas necesarias para el desarrollo de sus actividades académicas, profesionales y empresariales. Gracias nuevamente por confiar en nuestro programa y en nuestro centro de capacitación de formación integral, que generamos la parte de consultorías, servicios de profesionales y sobre todo la parte de capacitación y formación. Y recuerden que este segmento llegó gracias a Headwind CIA Limitada, que es la empresa que avaliza todos los procesos realizados por este segmento Educados. Y recuerden que lo importante es estar educados.